aquellos delitos que tengan conexidad con delitos federales o cuando el Instituto Nacional Electoral organiza las elecciones en términos de las disposiciones constitucionales. ¿Qué significa esto? Desde mi punto de vista, evidentemente, cuando ejerce su facultad de atracción o de asunción del proceso electoral. Sin embargo, como todos sabemos, la propia Constitución y el propio diseño normativo establece que una parte del proceso electoral lo desarrolla el INE y otra parte lo desarrolla el Instituto Electoral de las entidades federativas. ¿Cuándo concluye un espacio y cuándo empieza el otro? ¿Cuándo tendrían conocimiento las fiscalías locales y cuándo deberá tener conocimiento la Fiscalía de la PGR? Es un tema que se encuentra en debate en los órganos jurisdiccionales y donde en ocasiones nos han librado las órdenes de aprehensión relacionadas con procesos electorales locales y donde en ocasiones los jueces no lo han hecho. Creo que lo importante es que finalmente los órganos jurisdiccionales en materia penal se pronuncien, vayan fijando los criterios, adopten los criterios del Tribunal Electoral, que nosotros hacemos valer en los pliegos de consignación y en las audiencias iniciales, para efectos de que poder introducir la directriz de lo penal electoral en el ámbito del derecho electoral mexicano, que tanto ha avanzado y hay que reconocer eso en las últimas décadas. Finalmente, felicitar a Luis Octavio Vado Grajales, felicitar al Instituto Electoral del Estado de Querétaro por esta obra y invitarlos a todos y a todas a hacer una reflexión a partir de su lectura de los elementos que cumplió y los que dejó de cumplir la reforma constitucional del año 2014. Muchas gracias y sus procesos. Muchas gracias, señor fiscal. Tal vez yo no quisiera yo parecer disco rayado, pero yo creo que en el futuro también en esta materia, a partir de este dato, yo no soy un conocedor, pero si tenemos 26 artículos y más de 400 conductas típicas posibles, pues hay un problema de predecibilidad, ¿no?, para el ciudadano común y corriente. Y recuerdo ahorita alguna sentencia de la Corte Constitucional Italiana que ha declarado, ¿no?, inconstitucionales de ciertos tipos penales en los cuales no es posible, ¿no?, advertir para el ciudadano común y corriente qué es lo que tiene permitido y prohibido, ¿no? Pero muy interesante todos estos datos y la perspectiva que tienes hacia futuro. A continuación, ¿no?, daré uso de la palabra también a un muy querido amigo mío, el señor magistrado Felipe de la Mata Pizaña, ¿no?, quien es de todos ustedes conocido y que seguramente tendrá una opinión muy puntual, ¿no?, y informada sobre este libro. Por favor, Felipe. Muchas gracias. Estimados Santiago, Marco, doctora Marván, es un gusto estar en esta mesa presentando el libro coordinado por Luis Octavio. Es para mí un honor estar aquí esta tarde presentando la obra El proceso electoral 2014-2015, una visión desde lo local, la cual, sin lugar a dudas, representa un loable esfuerzo del coordinador y de los autores en plasmar su experiencia y su visión de las nuevas reglas del juego electoral para que los lectores tuvieran una mejor comprensión en cómo se viven las elecciones a nivel local o estatal. La reforma político-electoral de 2014 vino a reestructurar el sistema electoral mexicano. Sin duda, trajo grandes cambios, puesto que estableció un nuevo modelo de integración y distribución de competencias de las autoridades electorales en todas sus formas e introdujo modificaciones en diversos temas enfocados a garantizar la certeza y transparencia en las elecciones. Entre los principales objetivos generales de dicha reforma encontramos profundizar las libertades políticas de los ciudadanos, fomentar una mejor rendición de cuentas en las instituciones políticas, salvaguardar la equidad entre los actores, mejorar y consolidar las instituciones judiciales y administrativas, específicamente en el ámbito local. De la lectura se advierte que la obra contiene justamente todas las inquietudes generadas por los principales temas de la reforma electoral de 2014. Por ello, la pertinencia de contar con esta obra, valiosa por cuanto refleja las experiencias recogidas particularmente en los estados de Querétaro, Morelos, Michoacán, durante el proceso electoral 2014-2015. Nuestra democracia ha sufrido incontables transformaciones en su legislación. Se ha avanzado en múltiples aspectos en el ejercicio libre del sufragio universal. No obstante, ha sido necesario el perfeccionamiento continuo del régimen político del país,
así como de sus reglas e instituciones electorales. A raíz de la reforma de 2014, se creó un Sistema Nacional de Elecciones, podría llamarse así, el cual estandarizó la aplicación de la ley para dar una mayor equidad a la disputa por los poderes públicos en todos los ámbitos electorales del país, contribuyendo a confeccionar este sistema democrático más transparente, modificando estructuralmente la administración electoral de todo el país. Pasamos de tener un modelo con un Instituto Federal Electoral como órgano administrativo, 32 institutos electorales locales, un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como órgano judicial con claras distribuciones de atribuciones entre lo local y lo federal, para pasar a un sistema de, si me permiten, entreveramiento de competencias entre las autoridades electorales nacionales y las locales, con la creación de un sistema nacional de elecciones que volvió más compleja la organización electoral, creando un nuevo modelo de colaboración interinstitucional en el que se sincronizan el ejercicio de las atribuciones legales de las contiendas electorales. Así se generaron nuevos retos que motivaron que todas las instituciones electorales del país, tanto administrativas como jurisdiccionales, estuvieran muy atentas al desarrollo del proceso electoral 2014-2015, en el que si bien solo se renovó en el ámbito federal la Cámara de Diputados, en el ámbito estatal fue de bastante trascendencia, ya que se renovaron 9 gubernaturas: Guerrero, Nuevo León, Querétaro, Michoacán, Colima, Campeche, Baja California Sur, San Luis Potosí, Sonora, así como 639 diputaciones locales y alrededor de 900 municipios. Esta obra refleja justamente la aplicación de este nuevo modelo de organización de las elecciones en México. Por ello, las experiencias aquí vertidas son el resultado del trabajo de quienes estuvieron directamente involucrados en resolver las controversias presentadas durante el proceso electoral. Estos análisis nos permiten, a quienes tenemos la responsabilidad de resolver los medios de impugnación derivados de esta nueva normativa, contar con aportaciones extraordinarias que reflejan la necesidad de seguir fortaleciendo la organización electoral en el país. Este libro contiene temas tan variados como los de fiscalización, candidaturas independientes, programa de resultados preliminares, capacitación de los funcionarios electorales, paridad de género, delitos electorales, nulidades, entre otros temas. Motivó, de hecho, una litigiosidad electoral imperiosa y necesaria para la resolución de todas aquellas impugnaciones derivadas de esta nueva norma y sistema electoral. De hecho, se encuentra estructurado en 3 apartados. El primero tiene que ver con un estudio del impacto de la reforma electoral 2014 en el proceso electoral justo del año 2014-2015, la expedición de una nueva ley general en materia de delitos electorales, así como también los retos y oportunidades que enfrenta la FEPADE, donde destaco la participación del coautor de este libro, el doctor Santiago Nieto. Otro tema interesante es el que nos propone nuestro estimado Yuri Beltrán, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien nos comparte una reflexión puntual respecto de las candidaturas independientes, en donde presenta los resultados del proceso electoral 2015 y nos muestra que quienes más optan por esta figura independiente son aquellos que se postulan a cargos locales, mostrando que es en el ámbito local en donde las candidaturas independientes tienen mayores posibilidades de posicionarse como opciones reales, siempre y cuando, señala el consejero, se trabaje aún más en el fortalecimiento de estas a nivel normativo. El siguiente apartado cuenta con una amplia participación de los funcionarios electorales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en el que consejeras y consejeros electorales, así como muchos de sus funcionarios, contribuyeron con gran entusiasmo, se puede ver, en el estudio, análisis e impacto de las nuevas reglas en materia electoral en temas tan trascendentes como paridad de género, sobrerepresentación, candidaturas comunes, reelección, programa de resultados preliminares, participación indígena, debates de candidatos, sin dejar de lado temas muy específicos que tienen que ver con la capacitación electoral, así como la propuesta de incorporar la facultad de iniciativa del órgano electoral para proponer los ajustes necesarios a la normatividad electoral en esa entidad federativa. Un tema muy interesante, por cierto. En el tercer eje temático encontramos los análisis y perspectivas de los institutos electorales de Michoacán y Morelos, quienes en ese orden nos presentan por un lado un análisis del fenómeno de litigiosidad electoral a partir de una experiencia local
y por otra parte, los temas de paridad de género y de candidaturas independientes, a través del estudio desde su aplicación local, la cual los autores consideran puede ser tomada como experiencias provechosas para el resto de las entidades federativas. Quiero decirles sinceramente que estas reflexiones son de gran utilidad para su servidor y, por supuesto, para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde existe un compromiso permanente de dar a conocer lo más ampliamente posible los criterios relevantes que van surgiendo de la implementación y aplicación de las reformas constitucionales, específicamente en su ámbito local también. Prueba de ello es la apertura que en su momento se dio en el portal institucional de un micrositio especializado sobre el tema para difundir la información relativa a temáticas modificadas de la reforma, así como del proceso legislativo que se siguió para la misma y las leyes secundarias. De hecho, en tal micrositio se reunieron las herramientas necesarias para que el público en general pudiera conocer a detalle el contenido de la reforma y sus implicaciones, incluyendo documentos legislativos, trabajos de análisis, notas periodísticas, comparaciones entre la legislación anterior y la actual, así como jurisprudencias y sentencias relevantes tanto del Tribunal como de la Suprema Corte. No quiero dejar pasar un aspecto relevante, fruto de la reforma electoral 2014, que fue la forma en la cual los procedimientos especiales sancionadores se atenderían. Basta recordar que en la reforma 2007-2008 hubo constantes observaciones en torno a la formulación y resolución de los mismos a cargo del Consejo General del INE, sobre todo en la mecánica de resolución. Así que siempre hago yo la broma de que el JDC lo conozco y puedo decir lo mismo, Marco, y bueno, seguramente los que estamos en esta mesa, siempre digo que al JDC lo conozco desde chiquito, ¿no? Porque pues yo entré a trabajar aquí justamente en 1997 en enero, entonces pues lo conocí desde chiquito, pero también al PES, ¿no? Porque estábamos aquí en el año 2006 cuando justamente el abuelito del PES actual justamente pues se creó por vía jurisprudencial, ¿no? Y posteriormente la reforma 2007-2008 le da una nueva forma, ¿no? Y finalmente en 2014 se crea la fórmula de resolución, que es a través de una sala especializada del tribunal, que aunque si bien la ley la llama regional, tiene una competencia nacional. De hecho, la fórmula, también a manera de broma siempre digo que en el PES hay un papá y una mamá, ¿no? Porque por una parte existe la resolución a cargo del PES, a cargo de la sala especializada, pero la instrucción del PES es a cargo del Instituto Nacional Electoral. Y como siempre digo, el papá y la mamá en el PES pues están justamente, ¿cómo vamos a decir? No están divorciados, se llevan bastante bien. Y esto ha sido gracias a un sistema informático que se creó, es el sistema del procedimiento especial sancionador, que genera comunicación entre cada una de los distritos electorales, cada uno de los consejos locales y, por supuesto, como órgano central, la unidad técnica de lo contencioso electoral. Y cada una de las actuaciones de instrucción se van subiendo al sistema de forma tal que la sala especializada puede ir analizando y puede ir justamente proyectando, vamos a decirlo, avanzando en la proyección del asunto que corresponda, de forma tal que todo, justo ayer estábamos en el informe del presidente de la sala especializada, reportó que otra vez nuevamente, y pues por ya casi 2 años y medio, se han resuelto la totalidad de los procedimientos especiales sancionadores en el plazo establecido en ley, que recuerden son solamente 72 horas a partir del turno. Ha sido en mucho la gran colaboración entre instituciones, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal, pero al mismo tiempo también ha sido una ventana cibernética, vamos a decirlo así, que fue la creación del CIPES. Quiero resaltar para concluir que el aporte de los participantes de esta obra, ya que la difusión de las experiencias obtenidas en los procesos electorales recientes forman un insumo necesario para el avance y desarrollo de la democracia en México. El nuevo modelo institucional creado por la Reforma Electoral 2014 ha sido un terreno fértil para el fortalecimiento de las instituciones públicas y muy especialmente de las instituciones electorales. Como bien lo refiere Luis Octavio Vado, vivimos en una federación. El federalismo electoral es una realidad viva
y vigente, que nos compromete a todos a aportar lo mejor de nosotros para asegurar la sanidad y el buen funcionamiento del sistema electoral mexicano. Enhorabuena a todos los autores y al coordinador de la obra. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado de la Mata. Y sí, ciertamente, ¿no? Pasar tanto tiempo, tantos años aquí nos hace tenerle un especial cariño a las instituciones y mecanismos, ¿no? Y que en ocasiones, guardar las proporciones, ¿no?, los llega a ver uno como sus hijos, ¿no? Que pese a los defectos que puedan tener, ¿no?, los aprecia y quiere uno mucho, ¿no? En pleno respeto al principio Audi alteram partem, ¿no?, hemos deliberadamente dejado para la conclusión, ¿no?, de los trabajos de esta mesa la participación del doctor Luis Octavio Vado Grajales, precisamente en su doble carácter de coordinador, ¿no?, de la edición de este libro y como también de autor, ¿no?, de alguna de las contribuciones contenidas en el mismo, para que pueda tener no solamente comentar sobre la obra, sino también la posibilidad de referirse a los comentarios que sobre la misma se han vertido. Doctor, por favor, adelante, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Si algo unifica al panel que amablemente ha aceptado presentar nuestro texto el día de hoy, es que son autoridades en su doble acepción, autoridades en lo político y autoridades en lo académico, lo cual desde luego agradecemos. Señor coordinador de asesores de la presidencia, doctor Marco Antonio Zavala, le pedimos agradezca de nuestra parte a la presidenta, a la magistrada Otálora Malasis, la posibilidad de realizar este evento. Reconocemos en ella a una jueza electoral que ha conocido la realidad de la aplicación de las normas constitucionales, tanto en lo federal como en lo local, atenta a los rasgos que en cada uno de los casos y en cada una de las entidades se tiene, desde su periodo como integrante de la Sala del Distrito Federal, a la que le toca conocer asuntos de estados muy diversos, como al frente, desde luego, la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Y haciendo uso del comentario que nos hacía el doctor Zavala, desde luego, su referencia al tema de corte de caja, sí, la idea es que justamente este libro pueda ser un corte de caja a partir de un caso específico, concreto y particular. Magistrado Felipe de la Mata, mucho le estimo en lo personal y el órgano electoral queretano en lo institucional, sus gestiones para la presentación del libro que hoy nos congrega. Desde su labor como secretario de Estudio y Cuenta, así como secretario general de Acuerdos, conoció usted de forma directa las complejidades del entramado electoral mexicano, que vaya que es complicado, y como magistrado de la Sala Regional Especializada le tocó, como usted narraba, aterrizar una de las partes más complejas de la reforma constitucional de 2014, el nuevo modelo del procedimiento especial sancionador, este peculiar instrumento procesal en el cual tenemos un juez de instrucción y un juez de sentencia, y que exigió a la sala especializada la creación de un mecanismo ágil y rápido para la tramitación adecuada de los asuntos. Me parece importante retomar o recordar esta reflexión que usted hacía sobre la facultad de iniciativa. En Querétaro, el Instituto Electoral, en tanto órgano constitucional autónomo, no solo tiene facultad de iniciativa de leyes, sino que la ha ejercitado. En este momento, la legislatura del Estado discute una iniciativa de nueva ley electoral planteada por el Instituto. Pero me gustaría comentarles que esta iniciativa se construyó de una forma peculiar. Recordaremos todos aquella sentencia que la Sala Superior emite respecto al tema de lineamientos de género en el caso del INE. Y en esa sentencia se hace un comentario muy interesante y se dice, bueno, cuando se habla de los criterios que puede emitir con carácter general el INE, lo que tiene que hacer es retomar lo que las salas han venido decidiendo. Y así construimos la iniciativa. Construimos nuestra iniciativa a partir de las sentencias, las resoluciones, las jurisprudencias y desde luego algunas opiniones doctrinarias que robustecieran esa propuesta. Y a los diputados se les entregó la iniciativa y todo el compendio de respaldo, de manera tal que pudieran ellos ubicar perfectamente en qué sentencia, en qué criterio o en qué asunto se discutió el tema cuya iniciativa se está presentando. Al reflexionar sobre la alta labor que tienen los magistrados electorales, y tenemos aquí en la mesa a tres que lo han sido o lo son, así como la doctora Marván, que ha integrado órganos constitucionales autónomos colegiados,
Quiero parafrasear las palabras del Justice Joseph Story, dichas en su panegírico del Chief of Justice John Marshall, que decía: cuando se es nombrado juez de una alta corte nacional, se enfrenta a una serie de inquietantes novedades, jurisprudencias y costumbres muy diversas, que vienen de estados que tienen leyes y realidades distintas, posiblemente muy diversas a aquellas en las cuales se ha sido educado. A la vez, se ve obligado a desarrollar las virtudes de la paciencia, la moderación, la urbanidad, la gentileza y el genio. No son cualidades comunes y, desde luego, en ustedes se conjuntan armoniosamente estas en beneficio de las altas investiduras que han desempeñado y que desempeñan. Doctora María Marván, su experiencia en lo académico como en lo administrativo, en lo federal como en lo local, sus conocimientos en la materia electoral y de transparencia hacen de su opinión una consulta obligada para entender el fenómeno democrático. Aporta usted siempre tanto la sensibilidad que solo otorga la práctica, como la claridad de su expresión, que desde luego se agradece. Es un gusto leerla en la prensa diaria. Y quiero decirle que en el debate de Querétaro no hubo decano. No hubo decano. Me tocó presidir esa comisión, de eso habla mi texto, y déjenme decirles algo. Antes de presidir la comisión organizadora de debate, yo tenía copete como el de Elvis Presley. Es evidente que las presiones a veces hacen mella. Sin embargo, creo que nuestra labor es de las más importantes y sumamente entretenida. Doctor Santiago Nieto Castillo, funcionario ejemplar, en quien se aunan las fuertes convicciones democráticas, tanto como la formación académica de alto nivel y el compromiso de ser auténticamente un hombre de Estado. Fue un honor contar con su colaboración en este libro y tenerlo el día de hoy aquí. La tierra de las palomas. ¿Por qué es importante un texto como este? Pues porque, a despecho de los vientos centralizadores, México sigue siendo una federación, como apuntaba el magistrado de la Mata. Y por lo tanto, cuando se abordan los grandes temas nacionales, no se puede pensar que solo en la capital del país hay personas interesadas y conocedoras de los mismos. Quien hoy afirme que la provincia es toda uniforme, evidencia su profundo desconocimiento de la realidad nacional. Las reformas electorales suelen pensarse para atender los problemas, sin duda importantes, que se perciben en la capital. Pero su impacto más inmediato se presenta en las elecciones locales, obligando a las instancias de dicho ámbito, que no nivel, pues no hay subordinación, a adecuar la norma pensada desde lo nacional a realidades de lo inmediato, como aquí se ha comentado. Este ejercicio, desde luego, no es fácil, pero de su adecuada consecución depende en buena medida el éxito de las elecciones. Todos los que estamos aquí lo sabemos en virtud de nuestra experiencia práctica. ¿Por qué presentar aquí en el Tribunal Electoral el libro? Varias son las razones. En primer lugar, porque en la materia electoral, la instancia que mejor conoce la naturaleza del federalismo electoral, o lo que queda de él, es justamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos el día de hoy, por ejemplo, tres personalidades que han integrado salas regionales y conocen esto. El Poder Judicial de la Federación, en base a este Tribunal Electoral, al juzgar las elecciones locales, ha demostrado estar atento a las peculiaridades propias de cada entidad, desarrollando incluso mecanismos de retroalimentación y diálogo en los que desde luego se enmarca este acto. En segundo lugar, porque como ya se decía hace un momento, los jueces comiciales requieren conocer de viva voz lo que sucede en los estados, no como una forma de indebida interferencia, sino como la oportunidad de tener un marco referencial dentro del cual desarrollan su función. Porque al final de cuentas la función judicial no es plantear inteligentes juegos mentales, casos sin solución o buscar el aplauso, sino resolver cuestiones concretas con efectos en la vida pública de la nación. En este sentido, reivindico al Tribunal Electoral no solo como juez de constitucionalidad, lo que ya es mucho, sino como un auténtico órgano nacional, tomando las ideas de Ulises Schmil, cuando afirma que una instancia federal que atiende competencias de salvaguarda hacia la distribución de funciones y de la propia Constitución, no opera como una instancia que se entromete en la vida interna de las entidades, sino como auténtico órgano derivado de la Carta Fundamental y que obra en consecuencia para protegerla. ¿Cuál fue la idea que guió la elaboración del texto? Presentar las reflexiones de los funcionarios electorales sobre una elección concreta en la que se aplicaba por primera vez la más reciente reforma electoral, partiendo de la idea de que no debe evaluarse un texto normativo ignorando los efectos de su aplicación práctica. Desde luego se han publicado diversos estudios sobre la reforma constitucional electoral de 2014,
Plumas muy autorizadas han presentado sus conclusiones sobre la misma, acerca de lo bueno que tuvo y lo que debe mejorarse. Y claro está que tales análisis deben ser considerados por los legisladores al adecuar los textos normativos, pero también por los jueces al emitir sus sentencias. Al final, y siguiendo a Hart, la norma es la que emite el juez en su resolución. Sin embargo, dentro de este conjunto de estudios, nos parece que faltaba una visión práctica, un análisis que observara la realidad en la que dicha reforma y los textos legales secundarios que la siguieron se aplicó. Este segundo tipo de análisis tiene importancia porque cuando se trata de reflexionar sobre los efectos de una reforma constitucional, tan insustituible es la reflexión teórica como las conclusiones que se extraen por la experiencia. Quiero pensar que este libro se inscribe en la misma línea de reflexiones prácticas que el texto publicado por este tribunal, también con editorial Tirant, sobre las polémicas judiciales del proceso electoral federal de 2012. Si bien, desde luego, el volumen que hoy nos congrega lo hace desde el mirador de la autoridad administrativa. Presento algunas interrogantes que se abordan en los ensayos. Por ejemplo, ¿qué efectos tuvo el centralizar la capacitación en el INE respecto a los comicios locales? ¿En qué varió la ejecución de un programa de resultados preliminares con reglas estandarizadas respecto del modelo anterior en que cada autoridad electoral administrativa lo definía? El diseño de un tipo de debates orientados a su transmisión por medios electrónicos e Internet desembocó en una forma distinta de organizarlos en el ámbito de lo local. Entiendo que hay temas que en buena medida siguen en la agenda como candidaturas independientes y desde luego el tema de paridad de género. Y aquí quisiera comentar brevemente una anécdota. Posteriormente a que en el Consejo Electoral hicimos la asignación de diputados de representación proporcional, la legislatura del Estado de Querétaro quedó integrada por 13 mujeres y 12 hombres. Y cierta persona me decía, muy preocupado, me decía, oye, es que ya supiste qué es lo que están haciendo. Pues si no me dices quiénes, no voy a saber qué están haciendo. Las diputadas electas crearon un grupo de WhatsApp y se están poniendo de acuerdo. Y yo pensé, pues sí, esa es la idea. Justamente en buena medida, esa es la idea. Entonces me parece que desde luego el tema de género sigue siendo un asunto importante. En ambos casos, la experiencia de Querétaro se ve enriquecida en el libro con reflexiones desde Morelos y la Ciudad de México. Y puedo afirmar que quien lea nuestro texto encontrará sobre estos asuntos reflexiones que no pasaron por la mente del legislador, que al tener que regular lo general, por necesidad pierde de vista lo concreto. ¿A quién va dirigida la obra? A quien desee conocer tanto el nuevo modelo electoral mexicano como su aplicación en la realidad desde una perspectiva local. El texto, al ser eminentemente práctico, será de utilidad lo mismo para legisladores que para jueces, para abogados, politólogos, políticos y aspirantes a candidatos independientes. El lector se encontrará también con cuestiones tales como el aumento de la litigiosidad electoral, que aquí ya se reflexionaba, lo que nos remite a preguntarnos, ¿qué nos dice de la democracia mexicana el aumento constante en los juicios y medios de impugnación? Desde luego es un avance que se cuente con las instancias necesarias para su atención, pero el incremento es síntoma de desconfianza, de poca claridad en las reglas. ¿Hay un uso mediático de las impugnaciones? Otros temas se suman. Por ejemplo, en la llevada y traída cuestión de las encuestas, la tendencia en algunos lugares a los fraccionamientos privados, ¿tiene algún efecto real en el levantamiento de las mismas? ¿Altera de alguna manera los resultados? Y hablando de asuntos penales electorales, ¿cuáles fueron los instrumentos con los que contó la FEPADE para enfrentar los múltiples retos que tuvo? Hay dos lecturas posibles del texto. La primera es abordar cada ensayo en lo individual, según la preferencia o necesidad de quien lo revise. La segunda es leerlo de corrido y tomar cada apartado como capítulo de un libro, cuyo título bien pudo haber sido Los avatares prácticos de una reforma electoral. Agradezco nuevamente la hospitalidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No es poca cosa estar en el recinto donde se resuelven las más importantes elecciones en México y justo en el espacio que lleva el ilustre nombre de don José Luis de la Peza. Así como ha sucedido en otros eventos como las mesas redondas sobre constitucionalismo local, con actos como el de hoy, el Tribunal Comicial Mexicano demuestra su compromiso con el federalismo y su entendimiento de que México es mucho más que su capital. Muchas gracias. Sí, pues nada más, muchas gracias, doctor Grajales.
Pues yo nada más, yo quisiera cerrar nuevamente insistiendo, invitando a todos los aquí presentes, ¿no? Hay una mesa afuera donde están los libros, vale la pena, ¿no?, que lo adquieran, ¿no?, lo compren, pero sobre todo que lo lean, ¿no? ¿No? Que eso sería lo más importante. No importa si es mediante reprografía lícita, ¿no? Pero aquí lo importante es, este libro lo que nos ofrece, ¿no?, lo que nos ofrece es el derecho en acción, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? ¿No? O sea, es la otra mirada, ¿no?, a lo que las iniciativas, ¿no?, y propuestas y objetivos que se plantean, ¿no?, en los debates parlamentarios que condujeron a esta reforma. Pero en tanto, estoy asumiendo que la gran mayoría de quienes estamos aquí, ¿no?, tenemos alguna incidencia como operadores, ¿no?, o formamos parte de la operación en la interpretación y aplicación de las leyes, y siempre es importante, ¿no?, que tengamos muy conscientes ese otro lado, ¿no?, el de la realidad, ¿no? Interpretar las leyes en abstracto, ¿no?, solo lo único que nos ofrece es una visión demasiado limitada, ¿no?, y toda aquella aplicación de la ley que no tiene las consecuencias que debiera tener, bueno, pues creo que algo está mal, ¿no?, si operamos con esa lógica fragmentada. Y en general, me recuerda aquí nada más, traigo colación, me congratulo, ¿no?, de estar aquí en la presentación, aunque sea por accidente, ¿no?, de este libro, porque yo cuando menos le tengo algún recuerdo, no sé si grato, ¿no?, al proceso electoral de Querétaro del 2015, ¿no?, sobre todo por algunas decisiones que motivaron, ¿no?, que pasar encerrados completamente la Semana Santa, especialmente una sesión en domingo, ¿no?, por ahí de las 7 de la noche, el día que comenzaban precisamente las campañas electorales. Aquí Yolanda se acordará muy bien, habremos platicado por esos días, ¿no?, alrededor profusamente sobre el tema. Sin más, agradezco, ¿no?, aquí a los participantes de la mesa, estar aquí, al público, y le cedo el uso de la palabra a Lucy. Muchas gracias, coordinador. Acto seguido es precisamente el coordinador general de asesores de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien haga entrega de los reconocimientos en nombre de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es de esta manera como concluye la presentación de esta obra. Agradecemos a las distinguidas personalidades que nos acompañaron en el panel. Distinguida concurrencia, que tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes.